Tenga que partir don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, porque hay mucha información. Esto de la papa caliente de la caravana Trump, Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo se resolverá? Ojo, Andrés Manuel no es Enrique Peña Nieto. Y aquí es donde las cosas se van a poner sabrosas. Vamos. Como todos los lunes, vámonos hasta Washington con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, allá en la capital estadounidense, en Washington, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, para que nos hable sin censura de estos nuevos tweets del fin de semana de Donald Trump y de esta negociación que se está dando entre el gobierno de Trump, el gobierno en transición, el gobierno entrante en México de Andrés Manuel López Obrador y lo que salga de todo esto. Jesús, te saludo con mucho gusto. Buenos días, Vicente. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento? Porque Trump dice, no vamos a permitir la entrada de los solicitantes de asilo, se van a quedar en México. ¿Cómo están las cosas, Jesús? Hay una negociación con el gobierno de López Obrador que asumirá el poder el 1 de diciembre. No necesariamente una negociación, hay conversaciones sobre este plan que se adelantó el Departamento de Seguridad Interior a filtrar el periódico de Washington Post, Quédate en México. El jueves, Vicente, hablé con gente del gobierno todavía de Enrique Peña Nieto y con integrantes del equipo de López Obrador y confirmaron a Proceso que efectivamente existen las pláticas. No han aceptado nada, aunque hubo pues en algún momento la idea de que estaban ya casi dispuestos a aceptar una propuesta del gobierno de Trump, cuyos detalles desconocemos, pero básicamente tiene que ver con los albergues que se están instalando en México, como el Benito Juárez, que está en Tijuana, donde hay más de 4,000 personas, y de las cuales, pues Estados Unidos, más allá de lo que diga Donald Trump, sí está aceptando peticiones de asilo. Lo que ha hecho es disminuir el número de ingresos de solicitantes de asilo por puertos de entrada legales. Hace ya 2 semanas estaba recibiendo 50 peticiones a la semana, le bajó a 15 la semana pasada, Vicente, y eso de alguna manera, como verás, de manera indirecta, obliga o forza a que México se quede con los centroamericanos más tiempo en estos albergues, lo cual cuesta dinero al erario mexicano y tendrá que ajustarse a las medidas humanitarias de compromisos internacionales de los cuales es signatario México. Donald Trump dice, todos se quedarán en México y si por alguna razón lo vemos necesario, cerraremos nuestra frontera sur. ¿Es esto también de alguna manera una presión? A pesar de que ya hemos platicado en muchas ocasiones que los tweets de Trump pues son eso, tweets, Jesús. Dijo que iba a militarizar la frontera, Vicente, y yo creo que Trump siempre está hablando del electorado y no hay que perderlo de vista. Ya pasaron las elecciones generales de medio periodo, pero vienen las presidenciales, de ahí le interesa más reelegirse. Recordarás cuántas veces platicamos del tema de la militarización. El Pentágono ya anunció que se regresan los que están en California, Arizona y Texas el 15 de diciembre. Entonces esto no es más que presión política, pero creo que Trump no está acostumbrado a López Obrador, y no creo que López Obrador sea como el gobierno de Peña Nieto, que se deje llevar o responder a este tipo de presiones con tintes electorales a través de Twitter de Trump. ¿Qué entiendes que fue lo que pasó? Porque el sábado, entre el viernes y el sábado, circuló la versión que Olga Sánchez Cordero había, precisamente al Washington Post, confirmado un acuerdo. Después sale la propia Sánchez Cordero a decir, no hubo acuerdo todavía o estamos en pláticas. ¿Te queda claro qué fue lo que pasó ahí? Sí, te lo acabo de decir, Vicente. El jueves nos lo confirmaron a nosotros, están en pláticas, pero no hay acuerdo. En primer lugar, porque no pueden firmar ningún acuerdo, porque todavía no son gobierno. Y en segundo lugar, porque no van a aceptar lo que quiere Trump. Eso es digamos, el giro que hay en la próxima política exterior de México y en la relación bilateral con respecto a Estados Unidos. El número de migrantes centroamericanos que están llegando a la frontera norte y que va en peregrinación hacia allá por el territorio mexicano, en algún momento va a generar
y no es por doblegarse ni por nada, que México y Estados Unidos se comprometan a algo. Porque más allá de que ingresen o no a los Estados Unidos, están en México. Y México tiene una responsabilidad humanitaria bajo acuerdos internacionales que tienen que ver con la migración y con el flujo migratorio, en ese sentido de personas que buscan asilo político, no estamos hablando de personas que simplemente quieren ingresar con migrantes indocumentados a Estados Unidos, porque la mayoría de los argumentos de los integrantes de estas caravanas es que están huyendo de la violencia, de la pobreza, y eso entra en los acuerdos y compromisos humanitarios para los asiliados, a los cuales está suscrito el gobierno mexicano y el de Estados Unidos. Y otra cosa, Vicente, no olvides que la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco congeló el compromiso de Trump, el decreto que firmó Trump de que cambiaba las leyes de asilo en Estados Unidos, y lo que le dijo la Corte es que se van a seguir aceptando las peticiones de asilo de cualquier persona que llegue a Estados Unidos, como sea. Jesús, estamos contra el reloj en estas, es mucho decir, se está contra el reloj en estas negociaciones o en la búsqueda de este acuerdo, entendiendo que se apaga el gobierno de Peña Nieto, llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, pero tenemos esta situación, esta crisis diariamente. Esta es una crisis. No es crisis. No, claro que puede ser, claro que tenemos que decir que es una crisis, Jesús. Trump le está pintando así. En México no hay crisis. Por claro que, a ver, Jesús, ¿cómo que no hay crisis? Habría que preguntarle. Que se esté manejando. ¿En qué me explicas que se esté manejando como crisis el tema de los migrantes en México? ¿Crisis en qué sentido? La propia Olga Sánchez Cordero señaló que esta era una situación de crisis que podría desencadenar un desacuerdo con Estados Unidos. Eso no es crisis. ¿Cuántas veces ha tenido desacuerdos México con Estados Unidos? Que lo esté magnificando así la próxima secretaria de Gobernación es otra cosa, pero no hay crisis. Crisis el hecho de que estén estos migrantes ahí en la frontera sin saber qué hacer, con un alcalde que en lugar de ayudarlos los está atacando. Eso es una crisis, Jesús. No son los primeros. Las fronteras de México, la sur y la del norte, están acostumbradas a este tipo de situaciones. Lo que pasa es que ahora se miran desde otra lupa por lo que está haciendo Trump. Era como cuando hablábamos de la crisis, de la invasión y que no sé qué. No es cierto. ¿Cuál invasión? ¿Cuál militarización? Déjame regresar a la pregunta. ¿Están contra el reloj en esto o se puede alargar la conversación? ¿Quién tiene la necesidad? En este caso México, ¿no? ¿Y México por qué? Porque tiene a los 4 o 5 mil... Tiene a los 4 o 5 mil centroamericanos ahí en Tijuana. Pero México, ¿y qué? ¿Qué pasa? O sea, México no tiene un problema en ese sentido. Los que tienen problemas son los mexicanos racistas que están haciendo muchos comentarios en contra de esta migración. Si contaras el número de personas centroamericanas que hay todos los días en la frontera, te sorprenderías. No están en caravana, pero llegan de manera diferente. Pero alguien se tiene que hacer cargo de estas personas mientras se esté negociando este acuerdo, ¿no? Pues por eso te mencionaba el albergue Benito Juárez. No sé, es que no se está negociando ningún acuerdo, están en pláticas. Lo que quiere Trump es que México se haga cargo, pero creo que va a chocar con pared. Va a haber tal vez un compromiso en el cual Estados Unidos tiene que hacer algo. No van a negociar con Peña Nieto, ese sexenio ya se acabó. Eso es lo que no se ha dado cuenta Donald Trump. Yo tengo entendido que en Houston, Marcelo Ebrard le rechazó totalmente la propuesta a Mike Pompeo hace 2 semanas. Y eso es lo que ha generado que Trump esté pegando de gritos en Twitter, que te repito, no se trata de magnificar las cosas. Yo recuerdo que hasta tuvimos diferencias en la conversación con el tema de la militarización de la frontera. Y ven lo que resultó. Patadas de ahogado. Bueno,
Pues estaremos esperando esto. Oye, Jesús, y tú que estás al pendiente del juicio contra el Chapo Guzmán, tercera semana, y si bien es cierto, no se sabe a quién llaman al banquillo de los testigos, pues continúan estas declaraciones que para muchos resultan explosivas. ¿Qué nos puedes, si no pronosticar, qué nos puedes informar acerca de este juicio que por algunos es señalado como el juicio del siglo y que entra en su tercera semana? Primero, no es el juicio del siglo. Eso es cuestión de los medios de comunicación. Ha habido narcotraficantes más importantes que el Chapo que recibieron castigos ejemplares. Juan García Ábrego. Ese juicio también lo cubre en Houston. No existía Twitter, no existía las redes sociales. Por eso la gente no lo magnificó. ¿Qué se puede esperar? Pues es que no sabemos a quiénes va a presentar como testigos la Fiscalía. Y hay otra cosa, hay que tomar con mucho cuidado las declaraciones de los testigos, porque son criminales. En el caso de los que han presentado testimonio que han sido integrantes de organizaciones criminales, con tal de salvar el pellejo son capaces de decir cualquier cosa, que eso es lo que importa en el juicio. Más allá de que sean a pesar de que hayan jurado decir la verdad y solamente la verdad, ¿no? Claro. No tienen nada que perder, ya están procesados, les falta su sentencia. La semana pasada, William Púrpura, uno de los 3 abogados del Chapo, sin necesidad de decir al jurado, miren, se los estoy exponiendo, para eso son las estrategias legales, y hay abogados muy astutos, y me parece que Púrpura es uno de ellos. Le preguntó a Jesús Zambada García que qué buscaba. Dijo que le redujeran la sentencia cuando se la dictan. Que enfrentaba cadena perpetua. ¿Qué tienen que perder, Vicente? Nada, en ese sentido. Y además quedó muy claro de que habían ensayado las preguntas con los fiscales del Departamento de Justicia. Jesús, otra cosa que no te he preguntado, y perdón si me regreso unos días, pero surgió a través de redes sociales un mensaje que sale de la firma de abogados defensores del Chapo Guzmán, o uno de los abogados del Chapo Guzmán, con un mensaje directo al presidente Enrique Peña Nieto diciendo como te vas a arrepentir de haberlo enviado a Estados Unidos. ¿Es esto también parte de una estrategia o a qué se debe esto? Supongo, porque en el sentido concreto no tiene ningún efecto en la Corte. La Corte Federal del Distrito Este ni escucha ni ve lo que ocurre en México. Ahí lo que importa es lo que opine el jurado. Por eso el juez ha sido muy claro y les ha pedido a los integrantes del jurado que ni vean noticias referentes al Chapo, ni en la televisión, ni en la radio, ni en los periódicos, y mucho menos que hagan caso de las redes sociales, que ni se comuniquen entre ellos, ni con sus familiares, ni con nadie. Eso es lo que no entiende la gente. En Estados Unidos las Cortes Federales son recintos sagrados para el juez. El que comanda el proceso es el que está al frente, y es el juez. Por ejemplo, te pongo un punto para que entienda la gente quién es un juez federal. La semana pasada, ante tantas contradicciones de el testigo que presentó la Fiscalía, de Zambada García, era imposible en ocasiones que algunos colegas se rieran, no fuerte, pero que hicieran algún rumor de risa. Y el juez simplemente dijo, a la próxima persona que se ría, se sale de mi sala. Así, con todas sus letras. Pues estaremos al pendiente. Un juez federal, Vicente, si claro. Un juez federal ha logrado que una proclama firmada por Trump, el presidente de los Estados Unidos, se anula, imagínate lo que puede hacer con un civil. Le dice al Marshal Federal, sáquenlo, y jamás vuelve a entrar a mi sala de la corte, y nunca más pondrá un paso mientras el juez esté vivo.
Definitivamente, pues Jesús, estaremos al pendiente. Nada más para cerrar, para las personas que no sabían de la referencia a este mensaje en redes sociales del abogado del Chapo. El mensaje fue: ¿te arrepientes de haberlo enviado aquí? Y me refiero precisamente a Eduardo Valareso, uno de los abogados del Chapo Guzmán. Estaremos al pendiente, Jesús, y si te parece, pues te estaremos buscando para que cualquier cosa que salga en el juicio nos lo compartas aquí en Sin Censura. Por lo pronto te mando un abrazo y muchas gracias. Sí, Vicente, buenos días. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando con nosotros sin censura.